invitar a los compañeros y a las compañeras de los territorios que están acá con nosotros, pues para que nos cuenten cómo ven realmente estos impactos. Lina, tú que has estado en esta lucha por la defensa del medio ambiente del Sumapaz, ¿podrías contarnos allá ustedes cómo han visto los impactos medioambientales, cómo se han visto afectados por empresas canadienses? Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos, agradecerles también, pues, digamos, por el espacio que nutre de muchas maneras ese fortalecimiento de las comunidades, ¿no? Y de esas luchas como tú las llamas. No quiero hablarles solamente del caso del Sumapaz, porque en efecto los impactos se han dado en todos los territorios en los cuales hay intervención de empresas multinacionales canadienses. Y quiero pues hablar en nombre de todos los compañeros que están en defensa del territorio por estas empresas. Uno de los principales o el principal impacto ambiental que logramos identificar en estos proyectos es el cambio del uso del suelo de nuestros territorios. Tenemos que al principio, antes de que llegue cualquier empresa minera, tenemos nuestras actividades económicas autónomas, que en estos casos son la agricultura, la ganadería, la piscicultura, etc. Depende del tipo de territorio que cada uno de nosotros posee, nuestras familias poseen, de eso vivimos y de eso nos alimentamos. Cuando llega la minera, la primera afectación que tenemos es pues, que simplemente se nos desplaza de ese cambio, desde esa actividad económica que poseemos, se nos cambia el uso del suelo, llega la empresa minera, comienza a explotar y pues nosotros quedamos primero desempleados, con unos impactos ambientales en el territorio tremendos, porque no podemos volver a cultivar, porque no podemos volver a realizar nuestras actividades tradicionales o culturales que ejercemos para nuestra alimentación y vida. Luego de esto, ya viendo más, digamos, impactos más específicos en nuestros territorios por empresas canadienses, vemos la degradación de las cuencas hidrográficas por parte de la explotación minera y petrolera, ¿no? Por parte de estas empresas, que generan a mediano y largo plazo impactos como inundaciones, sequías, por la alteración que poseen estas cuencas hidrográficas. En el suroeste antioqueño, en el caso del COA, tenemos que hay muchas empresas como por ejemplo Salvista Gold, Tolima Gold, Ian Gold, Continental Gold y todas las demás canadienses que están allí. ¿Qué impactos ambientales hemos tenido? Primero, una contaminación a nuestros acuíferos subterráneos por la perforación que se elabora en estas zonas, la tala de bosques, la contaminación a los cuerpos de agua superficiales también, el derrame de los residuos sólidos en los cuales hay combustibles, grasas, desechos tóxicos, metales pesados que son derramados a los cuerpos de agua de los cuales las comunidades se alimentan. Estamos hablando de que nos están contaminando digamos, el líquido con el cual nos alimentamos, vivimos, no solamente los que estamos en estas comunidades, sino pues todo el país. Hay algo muy específico en la zona del Sumapaz, y es que aunque la empresa aún no tiene licencia ambiental, que se llama National Energy Corp, también está Canacol Energy, aunque ellos no tienen aún licencia ambiental, ya han generado impactos ambientales en el proceso de exploración sísmica. Cuando hicieron la exploración sísmica en el año 2013, 2014, primero volvemos a que en los territorios y en los municipios donde hicieron la exploración, los cultivos que había de mora, de tomate, de árbol, en el momento de que hubo esta exploración sísmica, al mes y medio, hubo una remoción en masa que dañó todos los cultivos, es decir, perdió el trabajo todos los campesinos, casi en 5 fincas, se perdió el cultivo de las personas, se quedaron sin alimento, y pues ¿quién responde? Nadie responde. Aparte de que hicieron explotaciones a menos de 5 metros de cuerpos de agua, cuando la ley dice que mínimo 100 metros, en una exploración sísmica que no necesita licencia. O sea, explorando ya nos dejaron montones de impactos ambientales sin estar ya licenciada la empresa petrolera. Aparte de que hay un proyecto que toca zona de páramo del Sumapaz,
en el proyecto COR 33 con Avalanche Energy, no solamente en el área de influencia directa, sino indirecta también. Esto hablando del tema de Sumapaz. Pero podemos ir a los impactos ambientales que han tenido, por ejemplo, Pacific Rubiales. ¿Qué hace Pacific Rubiales con sus aguas residuales, con los lodos que desechan de su producción? Pues igual las arrojan a los cuerpos de agua de los cuales se alimenta la comunidad. Estos sistemas de vertimientos e inyección de agua es arrojado también a las carreteras o a las plantaciones, y cuando es arrojado allí, pues estas aguas se profundizan y contaminan los acuíferos subterráneos, digamos las reservas de agua que tenemos nosotros ahí para el consumo. ¿Quién responde? Pues nadie, ¿no? Nos quedamos nosotros con los impactos que son a corto, mediano y largo plazo, porque se ven desde que llega a la mina hasta que se va, 50 años después, y seguimos con los impactos. Hay algo muy importante también, y es la destrucción de territorios sagrados para las comunidades indígenas o afro, que son también impactos ambientales porque tocan, digamos, lugares sagrados naturales, de los cuales los líderes ancestrales digamos, se fortalecen, y es allí donde se elaboran o donde se realizan todos este tipo de actividades de fortalecimiento espiritual, que en una relación colectiva con la naturaleza mantienen el equilibrio de la naturaleza y son una cosmovisión de nuestras comunidades. Y la empresa llega, las destruye y no les importa en efecto si ese lugar era sagrado o no, si usted hacía pagamento allí o no, pues simplemente necesito explotarlo porque ahí debajo está el oro, está el petróleo y no me importa. Otro impacto. Algo nuevo que contaba un compañero es la nueva amenaza que poseemos, porque estas empresas ahora pretenden concesionar los acuíferos subterráneos, es decir, las aguas subterráneas que tenemos. No les basta con los cuerpos de agua superficiales, sino también los acuíferos subterráneos en nuestras reservas, es decir, ya no tenemos ni agua superficial porque la captan y la contaminan, la que captan la contaminan y la botan y contaminan la que no captaron, y ahora la que no han captado, que está abajo de la tierra, que es para nuestra reserva, para nuestro uso, también quieren concesionarla para consumirla, contaminarla y dejarnos sin agua. Entonces el efecto y digamos la conclusión de los impactos ambientales, más allá de ese cambio de uso de suelo y digamos de que nos desplazan de nuestra actividad económica, va en la afectación directa al agua. Gracias, Lina, muy amable. Bueno, Lina nos hablaba de los impactos que se tienen en el medio ambiente. Yo quisiera preguntarle a Marco Fidel cuáles son esos impactos que tienen en el tema social y en el tema étnico. Bueno, name Ibrahima, bichito Kiribaji Ache. Un saludo muy especial para todos los que ocupan este recinto. Bueno, agradecerle primero a la Madre Tierra por permitirme traer a esta ciudad. Llegué desde mi territorio, Risaralda, y yo como indígena directamente pues hablo por los 102 pueblos indígenas que hay aquí en Colombia, en las cuales hemos sufrido el flagelo del desplazamiento, el flagelo de la desnutrición en nuestros territorios con nuestros niños, el flagelo de la civilización en muchas ocasiones nos está causando mucho, y el flagelo de la desarmonización de nuestro territorio y aún los habitantes de nuestro pueblo. De esos 102 pueblos hay 64 pueblos hablantes de su lengua materna. O sea, ya se han desaparecido muchos, por ahí más de 30 lenguas, pueblos donde han perdido. Pero también derechos internacionales nos vieron más que todo la necesidad de que aquí en Colombia había 32 pueblos en vías de extinción, de desaparecerse física y culturalmente. La vida de los pueblos indígenas ha sido una lucha constante,
ha sido una lucha donde hemos visto directamente a nuestra gente caer, nuestros niños morir. Pero también han nacido nuevos niños en las cuales se ha presentado todo por la defensa de nuestra madre tierra, y en las cuales yo soy uno de ellos. Y creo que esto me alienta, ver a cada uno de ustedes me alienta, cobro fuerzas, y de decir, bueno, que el indígena no está solo aquí reclamando sus derechos del medio ambiente, reclamando la justicia para su medio ambiente, sino que ya somos muchos. ¿Qué decir de las empresas multinacionales que hay en nuestros territorios? Creo que el lugar donde estamos es de los colombianos. No deben de venir otras personas de otra parte aquí a estropear, a acabar lo lindo, lo bello que tiene la madre tierra. Hablando aquí con mi hermano José Leandro, yo decía, si en mi territorio hubiera líderes que hubieran aprobado estos proyectos del Tratado de Libre Comercio hace tiempo, hubieran recibido un castigo de la madre tierra. Porque estas dos personas, y yo le tengo más que todo la culpa a Álvaro Uribe, al presidente Santo, es culpable de todo lo que está pasando en nuestro territorio. Es culpable de las muertes que está causando aquí entre los colombianos y de todas las personas más vulnerables. De pronto ustedes en las ciudades, en los pueblos están bien, pero en el territorio uno ve la situación muy difícil. Uno ve directamente los enfrentamientos diarios, constantemente que se ve allí, y todo por extraer lo bonito que hay, el adorno que hay, con la que se adorna nuestra madre tierra. Tengo mi artesanía, y con mi artesanía directamente frente a cada uno de ustedes puedo decir la diversidad y lo bonito que hay y nos brinda la madre tierra. En esta artesanía están los conocimientos, están nuestros ancestros, está la defensa y la protección por nuestra madre tierra. Yo creo que hay mucha cosa para hablar, pero el tiempo es muy corto. Muchas gracias. Gracias, Marco, por compartirnos esos impactos que han sufrido los pueblos indígenas. Lina nos decía que el cambio del uso del suelo pues genera impactos medioambientales, pero también económicos. José, cuéntanos un poco cuáles son esos impactos económicos que sufren las comunidades. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Me voy a referir, pues bueno, primero agradecerle a todas las organizaciones que han elaborado este informe, tanto las organizaciones sociales de base como también aquellas que están apoyándonos pues también en nuestros territorios y que también con esfuerzos mutuos pues han elaborado el informe que nos han presentado. Sobre la responsabilidad canadiense referente a temas económicos en nuestros territorios, pues vale la pena en primer lugar recordar que comisiones canadienses participaron en la reforma del Código de Minas que también rige actualmente, y las cuales se han beneficiado directa e indirectamente del fenómeno de la concentración de la tierra en nuestro país. Se han aprovechado de las condiciones políticas y económicas de nuestro país para acceder a esa tierra, porque es más fácil negociar con un solo propietario que con 1000 campesinos o con 1000 indígenas o con 1000 afrodescendientes, ¿cierto? Entonces se han beneficiado
de ese fenómeno de concentración de la tierra, y como ya lo refería la compañera Lina, pues con esto se da un cambio en el uso del suelo muy importante, que digamos es el primer factor de tipo también económico, pero como decían los compañeros anteriormente, también social, ambiental, y ahí hay una vulneración de los derechos de manera integral. Bueno, con eso se genera el desarraigo, el desplazamiento de millones de personas desde los campos hacia las ciudades. Eso genera como tal ya también conflictos y problemáticas económicas en ambas territorialidades, ¿cierto? En lo rural y también en lo urbano. Entonces esa relación entre lo rural y lo urbano también empieza a mutar, empieza a cambiar. Como tal, también en nuestras comunidades vemos afectaciones reales en todas las fases de la minería, desde la prospección, la exploración, en algunos lugares también en explotación, de empresas canadienses que empiezan a generar una competencia en el cambio de la actividad económica como tal de la agricultura hacia la minería, y eso genera como tal también una migración de la mano de obra y una pérdida también digamos, de la capacidad de trabajo en algo que nos representa culturalmente, ¿cierto? Que es la agricultura, es también nuestra herencia. Bueno, además de los desplazamientos masivos en territorios que también son mineros, ancestrales, de pequeña minería y minería ancestral, al imponer la minería a cielo abierto. Entonces, de esta manera también están desplazando una tradición, una identidad también que hay ancestral de prácticas de minería tradicional y pequeña, pero también la podemos ver reflejada en esos cambios en la agricultura. También vemos que el control territorial por medio de la militarización empieza a generar problemas económicos en nuestros territorios también. En el páramo de Santurbán, por ejemplo, se limita el acceso al páramo. Hay que tener, digamos, como cierta carnetización o identificación para poder acceder al páramo, y eso también impide flujos económicos normales en nuestros territorios. La zozobra que genera la militarización también, esa inseguridad también genera problemáticas en nuestros campos. Vale la pena también recordar que esa reclamación constante de nuestros campesinos, que los campos se están quedando solos, la juventud se está viniendo bastante para las ciudades también detrás de los espejismos que nos ofrece el extractivismo en general, y eso hace también que se generen esos problemas económicos. Bueno, el encarecimiento de los productos básicos en los municipios mineros en donde hay minería en exploración avanzada, por ejemplo en el caso de Buriticá, bien nos lo decía hoy los representantes de la embajada canadiense, la canasta básica se encarece, también los arriendos, hay una especulación también en los mercados a nivel local, ¿cierto? Eso también se ve reflejado en el precio de las tierras, la manera como se empieza también pues a especular con la propiedad rural. Bueno, se consumen artículos que antes no se consumían, hay pérdidas también de prácticas culturales. Vale la pena resaltar también el desaparecimiento de los cultivos y áreas de cultivo de ganadería por uso del suelo y por contaminación de aguas y suelos. La privatización de bienes comunes como el agua y el suelo también generan esas afectaciones. Es más costoso reparar los daños ambientales, sociales y económicos que prevenirlos, entonces también esas problemáticas, esos pasivos nos van a quedar a nosotros. La reubicación de poblaciones expropiadas y desplazadas
el Estado colombiano no tiene con qué tampoco indemnizarlas económicamente, digamos, en condiciones dignas. Hay cambios negativos de la cultura e identidad campesina, como lo decía, la pérdida de conocimientos ancestrales asociados a la relación con la tierra, los métodos de cultivo, del bosque, de los animales, el manejo de las semillas. Hay pérdida de agrobiodiversidad, eso es directamente en nuestras economías propias, indígenas, campesinas y afros, prácticas de manejo integral de plagas, enfermedades, etcétera, del manejo de las aguas, las formas de intercambio comercial propios, los productos, el trueque, los circuitos económicos solidarios, los intercambios, todas estas prácticas culturales que nos identifican en nuestros territorios se ven sumamente afectadas y amenazadas por la incursión de transnacionales y multinacionales canadienses en nuestros diferentes territorios en Colombia. José nos hablaba de esas pérdidas culturales, de esos impactos sociales. Cuéntanos un poco más, mujeres del pueblo Nasa, cómo han vivido esos impactos. A ver, ¿qué es lo que nosotros hemos ido sufriendo? Yo diría que en carne propia, en nuestros propios territorios. Uno de los impactos en el tema social tiene que ver con la pérdida de la cultura. ¿Por qué es el tema de la pérdida de la cultura? A ver, van llegando personas foráneas, ya con costumbres distintas, ya los niños quieren vestirse como ellos se visten, quieren manejar la plata como ellos la manejan. Los niños ya no quieren ni siquiera estar en la escuela. O sea, les parece más bonito tener un costalado de plata que seguir en la dinámica de la parte tradicional. Allí depende mucho esa parte. Igualmente, lo que nosotros hemos visto también, uno de los problemas es el problema de la desarticulación del tejido social. O sea, cómo entre vecinos comenzamos a pelear. Cómo cuando la junta directiva o un grupo indígena dice: en este territorio no me van a hacer minería, entonces sencillamente personas que trabajan con una empresa, entonces les dan plata para que ellos comiencen comunidades de nuestras mismas comunidades comiencen a meterse en la minería y decir que la minería es la mejor opción, y comienzan a decir: la organización no permite el desarrollo, que ese es el lenguaje que están aplicando. Ustedes no permiten el desarrollo, por lo tanto ustedes están en contra de la sociedad. Entonces eso ha ido permitiendo que entre nosotros entremos a una pelea. Ahora, frente a lo que tiene que ver con otra de las pérdidas culturales, igual en los pueblos se nota mucho el exceso consumo de alcohol. Van entrando obviamente ya mujeres de otros pueblos a vender el cuerpo, y allí comienza todo el proceso de la transformación. Y ya no solamente se viene eso, sino también se viene el tema de las enfermedades. Por lo tanto, eso ha ido permitiendo en los territorios nuestros
ese problema. La otra parte que también nosotros hemos visto que sucede en nuestros territorios es el tema de la pobreza. O sea, hablan de que va a haber desarrollo. Dicen que la minería es igual a desarrollo, pero si uno ve la gran mayoría de las comunidades son pobres. ¿Por qué son pobres? Tanto afros e indígenas y otros que se meten al cuento de la minería. Porque lo primero que hacen es tomar whisky, el mejor licor. Ya no toman el chirrincho, toman el whisky. Entonces eso va, en últimas ese dinero se va yendo en otros asuntos menos, mejor dicho, eso ni siquiera lo utilizan para una buena alimentación. Eso también nos está molestando esa parte. Igual quería, como yo sé que estamos mal de tiempo, quería decirle algo que no lo hemos dicho y que nos da miedo a nosotros decir. A ver, ¿qué es lo que nosotros está pasando en menos de 2 minutos? Regálenme un minutico. A ver, el gobierno nacional, ¿qué es lo que pasa? Ellos firman el TLC, listo, las empresas, todo el mundo contentos, algunos países contentos, pero comienzan, ¿quiénes son los que estorban para que se aplique el tema de las extracciones? Los pueblos que viven en los territorios. Eso hay que tener claro, que eso no lo hemos dicho aquí. ¿Quiénes estorban? Y a los que estorban hay que sacarlos. ¿Y cómo se sacan? Hay que conformar el tema del paramilitarismo. Hay que conformar otros grupos armados. ¿Qué es lo que también pasa allí? En este momento lo que está pasando es que si ustedes miran quiénes están apoyando directamente para que se firme la paz, las empresas mineras y otras empresas están allí felices para que y empujando al gobierno para que firmen la paz. Firmado la paz, la guerrilla pierde la parte de la fuerza política, fuerza armada, como sea, la pierde, y la pierde. Por lo tanto, ¿quiénes van a ir a ocupar los territorios? En algunas partes de nuestros territorios el ejército ya está ocupando sitios estratégicos, ya lo ocupó, donde estaba la guerrilla. ¿Qué quiere decir? Ya ese tema de ocupación ya se vino. Y nosotros ese tema no lo hemos tratado. Ni la misma guerrilla, inclusive la misma guerrilla conoce más que cualquiera de nosotros, conoce igual que el gobierno y conoce igual que las transnacionales dónde están los sitios mineros, porque ellos lo exploraron también. En mi territorio lo exploraron con los japoneses, lo exploraron y hace 2 meses iban a comprar parte de ese territorio que pertenece a nosotros. Por lo tanto, nosotros dijimos un momentico, aquí nos respetan. Entonces, la guerrilla se perdió el tema realmente del mejoramiento social y también se tiró al tema económico. Entonces, tanto la guerrilla, tanto el mismo gobierno nacional, todo el mundo está pensando en el tema de la plata. ¿Qué va a ser de nosotros? Eso sí tenemos que hacer. Allí sí tenemos que mirar cuál es la posición de los campesinos, cuál es la posición de los indígenas y la posición de los afros. ¿De unidad o seguir nosotros tal como estamos, desunidos? Muchas gracias. Gracias, Leandro. Este tema de controlar el tiempo a veces no es tan agradable. Pero Leandro empezó a tocar un punto muy importante, y es que precisamente por ustedes estar organizados
y defender los territorios de esos grandes impactos que están ocasionando, que por cierto me siento halagada de poder compartir mesa con ustedes, defensores de la vida, defensores de derechos humanos, defensores de un mejor país, pues han sido perseguidos, han sido amenazados, y yo quisiera pues que Héctor nos contara un poco cuáles son esos impactos de amenazas y criminalización que han tenido que soportar. Bueno, muchas gracias por permitir que me dirija a ustedes y gracias por atender estas palabras que estamos diciendo nosotros. El tema de seguridad a nivel nacional, y voy a comenzar nombrando algunos de los territorios o de los municipios y departamentos donde se está implementando esta estrategia. Es en los territorios indígenas y afros, en Guamal Meta, en Puerto Gaitán Meta, en el Sumapaz, en el Cauca, en el Cerro de Tijeras, en Marmato, en Caldas, en el suroeste antioqueño, en Santander, en el páramo de Santurbán, Macizo Colombiano, Risaralda y Segovia, Antioquia, que son las organizaciones que hoy han hecho presencia, y otras aquí en organizaciones sociales pues que han venido de estos diferentes municipios. Y hablando un poco del tema de la seguridad, nosotros, el pueblo colombiano y el Estado colombiano ha generado algunas políticas donde dicen y hablan de la seguridad democrática en nuestro país, pero esa seguridad en realidad no existe para nosotros, los líderes y dirigentes que mantenemos en realidad en el propio territorio donde se explota y se explora la minería y los hidrocarburos en este país. Tanto así que hemos venido sufriendo en todos estos territorios a nivel nacional por el tema de amenazas, persecución. Después de la persecución viene el tema de judicialización a los líderes, y finalmente el mismo Estado, coayudado con las empresas petroleras y mineras, entonces desplazan a los líderes de estas regiones con el fin de que el resto de las comunidades se queden solas para poder ellos así apoderarse de este territorio, para poder explotarlo sin ningún problema. Y algo más que quería hacer énfasis desde un principio, y es que utilizan 3 métodos, bueno, más, pero vamos a hablar de estos 3 claves. Primero, existían las comunidades indígenas y colonos en nuestros territorios y generaron una guerra interna entre estados y grupos al margen de la ley, entre ellos paramilitares y en algunas partes guerrilla, con el fin de que hacer el barrido. Luego llega el Estado con su fuerza pública y se toman a todo este territorio, y luego detrás de ellos vienen las multinacionales extractoras de estos minerales y del hidrocarburo, con el fin de que ya el territorio está prácticamente totalmente despojado, porque viene el desplazamiento total. Pero eso no es todo. El modelo de criminalización sutil que utilizan estas empresas multinacionales, donde con los medios de comunicación tratan de hacer ver todo lo contrario de lo que en realidad pasa en nuestros territorios. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, en Rubiales, una comparación, voy a poner un ejemplo, allá se vive lo mejor pues que puede existir en el país, y en realidad sí se lo hacen ver a los gobiernos, y a los gobiernos canadienses, por ejemplo, lo decíamos esta mañana, los llevan hasta las empresas, ahí, hasta las oficinas de ellos, pero los han llevado a donde botan el agua, donde contaminan el caño Rubiales, que es de donde nosotros sacamos el agua, y las comunidades indígenas que viven ahí, no los llevan. Y otro tema que hay bien grave con las multinacionales es el empadronamiento de las empresas, donde donde tienen más poder
estas empresas con su seguridad física que el mismo Estado colombiano. Es que los retenes ilegales no los hace los paramilitares ni la guerrilla, sino ahorita la seguridad física de las multinacionales. Y eso tiene más poder, al lado de del mismo ejército y de la misma policía. Pero fuera de eso utilizan fuerzas civiles, donde aparecen como son la SIJIN, la CIPOL y otros entes de seguridad que dicen ellos ser del Estado, pero que andan de civil por cualquier lado armados, y que son finalmente los que hacen lo mediático que dicen los medios de comunicación. Es que amenazaron a un líder de tal parte, pero llega la SIJIN o la CIPOL y son los que con sus propias armas del Estado colombiano lo matan. Y eso es lo que está pasando en nuestros territorios. Y en este momento otro tema de criminalización es que lo que está pasando hoy, por ejemplo en el Cauca, hoy en el Cauca está pasando con la gente del norte del Cauca, donde hay una protesta, y entre ayer y hoy la fuerza pública lo único que ha hecho es darle bala con balines de goma a las personas y especialmente a las mujeres cabezas de hogar, que son las que están protestando en este momento por la falta de alimentos, por la falta de trabajo y por la falta de varias cosas, pues, de violación de derechos humanos que existen ahí. Gracias, Héctor. Y bueno, por esta falta de tiempo, otra de las formas de criminalización ha sido el encarcelamiento. Héctor duró varios meses preso precisamente por la defensa del territorio. Finalmente tú, cuéntanos la experiencia de Tabaco, por favor. Buenas, yo le voy a contar un poco la experiencia vivida de mi comunidad. La comunidad de Tabaco fue desalojada violentamente, violando todos sus derechos. Violando todos sus derechos sin consulta y sin consentimiento de la comunidad. Causando fracturación en el tejido social. A pesar de que ganamos una tutela, en la Corte Suprema que obligaba a la alcaldía a reubicarnos, 15 años después, hoy no hay quien responda, ni la alcaldía ni la empresa. El último desalojo fue en el 2001 y hoy todavía andamos errantes en todo el departamento de La Guajira y fuera del país. Para mí es un poco doloroso contar esta historia, porque gracias a Dios ustedes todavía no han vivido esta experiencia que nosotros ya vivimos en carne propia, y todavía ustedes están a tiempo de poder luchar y poderse defender. Nosotros ya estamos desalojados y hoy, a pesar de que estamos sentados en una mesa con la empresa y alcaldía, ninguno de los dos responde, porque la alcaldía hoy no tiene plata para reubicarnos y la empresa espera que la alcaldía nos reubique, a pesar de que fue ella la que nos sacó de nuestro territorio.